Hola Dani, buenos días. Buenos días, profe. ¿Por qué no estarán llegando temprano? No sé, ¿Tú por bueno, dónde, tú por dónde entraste, mi amor? yo te entré, no sé. Mi prima me hizo el favor. Profe, pues como lo que tengo entendido, esto es Zoom, ¿no? Sí, sí, pero es que yo puse la clase en Zoom, o sea, tú puedes entrar a Moodle y en Moodle vas a encontrar es esta clase. Ya miro. Hola David, Hola, profe. me preocupa que hasta ahora hayan entrado dos estudiantes. Sí, señora. Bueno, mientras tanto a ustedes dos les voy comentando. Sí, temas sociales y es por Zoom. Señor, Mientras tanto, a ustedes les voy comentando, chicos. Si revisaron nuestro campus, nuestra plataforma, ustedes van a encontrar que ya se subió lo correspondiente a la siguiente semana. Entonces, aquí están nuestras clases de esta semana, las cuales terminan el día de hoy. Encuentran las lecturas que, que yo les que yo les propongo estas dos lecturas para que realicen ustedes en casa el video que vimos la clase anterior, eh, unos apuntes que hoy vamos a abordar, unas conclusiones mejor que hoy vamos a desarrollar. Eh, Eso con respecto a esta semana. Y ya encuentran ustedes la siguiente semana. Y entonces en la siguiente semana pasa lo mismo. Des en cuenta. Ustedes van a encontrar las dos clases virtuales y estas dos clases ustedes las van a tener por Zoom, ¿sí? Encuentran las dos clases y adicionalmente encuentran el material de aprendizaje. ¿Cómo así el material de aprendizaje? Pues encuentran el video que les propongo, encuentran un mapa conceptual y encuentran el taller que deben realizar. Ese taller tiene que estar realizado para dentro de 8 días, así que no se preocupen. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan que ya está programado. Es decir, eh, que pueden ya ir explorando, mirando, para que no solamente se quede con lo que, o sea, se queden ustedes con lo que yo explique, sino que revisen cada uno de sus materiales de aprendizaje. Buenos días, profe. Hola Angeli, buenos días.
Profe, llegué tarde porque yo pensé que no había clases sociales. ¿Por qué, mi amor? Profe, es que en el plan 2, en el plan B, ahí apareció solamente, aparecía sociales. Profe, es que era... No, y yo le pedí el favor al profesor Leonardo que arreglara eso porque Pero él lo hizo, profe, no lo volvió a enviar, pero no, fue como si es un error del link que tú envías de las clases sociales, porque no aparece la misma ok. vaina. Profe, Oye, ¿vamos a ver ese video? Espérame, Dani. David, hazme un favor, ¿ustedes tienen comunicación por el grupo del colegio? O sea, Ya, grupo de WhatsApp. Por ya le favor, dijo mi mamá, ya le dijo mi mamá, ya que ella es la creadora del grupo de WhatsApp de Papitos, y que le diga al resto de los papás. sí, porfa, porque el lunes fue igual. Y yo les pedí el favor que ustedes estuvieran pendientes en la plataforma porque ahí está la clase. Como yo les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Como aparece ahí. Chicos, hagamos una cosa, hagamos la clase y yo la grabo y pues la subo, porque igual yo necesito hacer la clase y no puedo, así sea con 2 personas, ¿listo? Bueno, señor. Listo, entonces, chicos. La clase anterior habíamos visto este video que tiene que ver con quién fue el primer ser humano en la Tierra. Eh, y no sé si sea preciso que lo volvamos a ver, lo voy a volver a reproducir. Yo nací de mi mamá y mi papá, y ellos de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y ellos de mis tatarabuelos. Pero, ¿quién nació primero? O sea, ¿quién fue el primer humano? La gente se lo ha preguntado desde tiempos antiguos y han creado respuestas. Según la mitología china, fue la diosa Nuwa quien creó cientos de humanos, moldeándolos con arcilla. Los que hizo con cuidado fueron los nobles, y los que hizo al aventón, todos los demás. En una isla del Pacífico Sur, creen que el padre de todos fue Batea, que se formó cuando una diosa se desprendió un trozo de su costado derecho. Las religiones judía y cristiana dicen que la que nació de un costado fue Eva, la primera mujer, sacada del primer hombre, Adán. Es interesante saber lo que cuentan estas culturas que crearon estas historias hace mucho tiempo. En el presente tenemos otras explicaciones, a partir del estudio de restos encontrados en la Tierra. Quienes estudian estos asuntos, sobre todo los paleontólogos, han encontrado restos de personas que vivieron hace muchísimo tiempo y notaron que en algunos lugares no hay huesos tan viejos como en otros. Los restos más antiguos solo se han encontrado en África, lo que significa que fue aquí donde vivieron los primeros seres humanos. Los estudiosos notaron que los huesos más antiguos cada vez se parecían menos a los humanos actuales. ¿Por qué? El naturalista Charles Darwin, en sus viajes, se encontró restos de animales antiguos muy diferentes a los actuales, pero que al mismo tiempo parecían sus parientes. ¿Podría ser que este gliptodonte fuera algo así como el bisabuelo del armadillo? ¿Y este Celidotherium de 11,000 años, el tatarabuelo del perezoso? Darwin propuso que las especies no han sido iguales todo el tiempo, sino que han ido cambiando. Y a esta idea se le llama la teoría de la evolución. Y todo apunta a que tiene razón. Y además que se aplica por igual a animales, plantas y seres humanos. Así como cada familia tiene su árbol genealógico, existe un árbol genealógico de las especies. Y el de los seres humanos es más o menos así. Hace como 150 millones de años, a partir de ciertos reptiles, evolucionó esta especie de ratoncito llamado Yuramaya, abuelito de todos los mamíferos actuales, desde las cebras hasta los delfines. Uno de los tipos de mamíferos es el de los primates, entre los que están los monos y los simios. Por cierto, la palabra primate significa, ¿te lo imaginas?
Sí, significa primo. El procónsul es un primate que ya podía ver a colores y fue probablemente el ancestro hace 15 millones de años de los orangutanes y de los homínidos, chimpancés, gorilas y nosotros. Los homínidos ya tienen laringe, un aparato en la garganta que nos permite articular sonidos. Hace 7 millones de años se separan nuestros ancestros de los chimpancés. El Australopithecus afarensis nació hace unos 3 millones de años y medio. Al parecer, fue el primero de nuestros mayores que caminaba parado. Mira las huellas que dejaba. ¿Se parecen a las tuyas? Esta es Lucy, una Australopithecus que se ha reconstruido a partir de restos encontrados en Etiopía, África. Los descendientes de Lucy eran muy bajitos y debían vérselas con los temibles dinofelis. De los australopitecos surgieron los primeros Homo, parientes directos de los humanos y del Homo habilis y el Homo erectus. En esta época, hace como 2 millones y medio de años, se empiezan a usar las primeras herramientas. El Homo erectus, aunque con un cerebro un poco más chico, ya parecía humano. Hace 600.000 años apareció el Homo heidelbergensis, de cerebro casi como el nuestro y antecesor común del Neandertal y el Homo sapiens. Los neandertales eran grandes, de narices anchas y algunos eran pelirrojos. Convivieron con los Cro-Magnon, humanos antiguos, en Europa y desaparecieron hace 25.000 años, casi seguro mezclándose con ellos. Los Homo sapiens surgieron hace como 150.000 años. Si los peináramos y vistiéramos, no eran diferentes de nuestros vecinos, porque son de la misma especie que nosotros. Pero fue hasta hace unos 70.000 años cuando se dio el llamado Gran Salto. Aprendimos a usar símbolos para comunicarnos, a pintar y a intercambiar cosas con grupos lejanos. En esta época, cuando inventamos la pintura, es cuando muchos consideran que nos volvimos verdaderamente humanos. Es difícil decidir quién fue el primer ser humano. ¿Fue Lucy, la primer primate que caminó erguida? ¿O el primer ser que construyó herramientas? ¿O una pelirroja Neandertal? Todo depende de cómo definas el concepto ser humano. Por otro lado, gracias al avance de la ciencia de la genética, es posible decir que la más reciente abuela de toda la humanidad vivió hace unos 160.000 años en África. La llaman Eva mitocondrial y seguramente no vivió sola, sino en una comunidad con muchas otras personas. Pero fueron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, quienes lograron sobrevivir. De ahí resulta que todos los seres humanos, sin importar de qué país seamos, somos primos, curiosamente. Bueno, chicos, entonces, como les decía la clase anterior, lo primero que hay que decir es que nosotros vamos a, sacan por favor el cuaderno y vamos a tomar estos apuntes, ¿listo? ¿Listo? Como dice el video, el ser humano siempre se ha preguntado y se ha cuestionado su existencia. ¿Qué quiere decir cuestionarse su existencia? Es decir, preguntarse de dónde venimos. Yo también hago eso. Y la pregunta inicial, la respuesta inicial a esa pregunta, pues siempre está relacionada con la religión. Y entonces, como mostraba el video, de acuerdo a la cultura, pues ahí existe una explicación. Nuestra cultura, que es una cultura judío-cristiana, a nosotros desde niños se nos
enseñó que venimos de Adán y Eva, ¿cierto? Y esto es una explicación religiosa, pero no es una explicación científica. ¿Qué quiere decir que no es una explicación científica? Pues que no cuenta con evidencia. Es decir, más allá de lo que aparece en la Biblia, que es un texto construido, este texto no es evidencia. Y al no ser evidencia, pues nosotros nada más tenemos que considerarlo un texto de fe, un texto que nos confirma que tenemos una creencia, más no que esta creencia sea válida, ¿sí? Es una creencia respetable, es una creencia supremamente eh, importante en la historia de la humanidad, pero no tiene validez científica. Entonces, la explicación que nosotros en este momento le vamos a dar al origen del ser humano es una explicación científica, y esa explicación científica se llama teoría de la evolución. Y esa teoría de la evolución no aplica solamente para los seres humanos, sino aplica para todos los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Y como decía el video, ¿en qué consiste esa teoría de la evolución? Consiste en que las especies eh, se adaptan y logran sobrevivir a los cambios climáticos y su entorno. Eh, ¿Qué dice además esta teoría? Que nuestra evolución no es algo lineal, no es algo que empieza y nosotros mismos vamos cambiando, sino que las especies que logran mejor adaptarse son las que evolucionan, y esas especies que no lo lograron, que no logran sobrevivir a los cambios, se van quedando atrás. Eh, Como decía también el video, nosotros, los seres humanos, somos primates, ¿sí? Nosotros los seres humanos compartimos un ancestro común con gorilas, chimpancés y simios. Y hace alrededor de 7 millones de años nos separamos de ese ancestro común. David, ¿me estás escuchando? Sí, profe. David, te pregunto, ¿por qué nosotros no, por qué los monos, los chimpancés o los gorilas no en ningún momento pueden llegar a ser igual que el ser humano? Así evolucionen ellos. ¿Por qué crees? Mm, ¿No sabes? no, no, profe. Ok, Angeli, ¿tú sabes por qué los monos y los chimpancés no podrían llegar a ser seres humanos por más de que pasen millones de años? Porque no, profe, yo tampoco sé. No. Ok, Dani, ¿de pronto tú sabes? Complicado. Pues no sé, profe, pues porque, no sé, son animales o no Ok, sé. la respuesta, presten atención a esto, la respuesta es que nosotros somos especies distintas. ¿Vieron ustedes la imagen en donde mostraban que nuestra evolución es una especie de árbol, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo. Nosotros vamos por una rama de ese árbol, y los monos y los chimpancés, a pesar de que compartimos una misma raíz, a pesar de que compartimos un mismo tronco, los gorilas van por un lado, los chimpancés por otro lado y nosotros por otra rama. Es decir, ellos, a pesar de que sí continuaron evolucionando, pues no van a llegar a ser igual a nosotros porque somos especies distintas. De la misma manera en que como sus hermanos, por más de que vengan ustedes de un mismo papá, de una misma mamá, ustedes no van a ser iguales. Ni siquiera los gemelos llegan a ser iguales. Claro, tienen parecidos, claro, ustedes con sus hermanos comparten muchísimas cosas, se parecen muchísimo, pero no son iguales. Pasa lo mismo con la evolución. Entonces, eh,
ustedes van a realizar esta lectura. ¿Por qué los monos no han evolucionado hasta convertirse en monos? Y a partir de esa lectura pueden responderse a esa pregunta, ¿sí? Entonces, si vamos por acá, nosotros no venimos de un mono. Somos especies distintas, pero tenemos un ancestro común. Tenemos un ancestro común, chicos. Es decir, de hecho compartimos cerca del 98% de los genes de nuestro ADN, los compartimos con gorilas y chimpancés. Pero eso no quiere decir que seamos los mismos, ¿sí? Vuelvo al punto de que tenemos una misma raíz, tenemos un mismo tallo, pero cuando nos empezamos a dividir, pues nos convertimos en especies distintas y logramos diferenciarnos de ellos porque tenemos lenguaje, porque tenemos capacidad para razonar, porque tenemos capacidad de agrupamiento, porque tenemos órganos que nos permiten diferenciarnos de ellos y que estos órganos nos permiten construir conocimiento. Órganos como qué, como la mano. Si ustedes ven la mano de un chimpancé o de un gorila, es bastante parecida a la nuestra, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tengan la misma función. Cada órgano en nuestro cuerpo define una función importante que se le ha dado a partir de la evolución. Entonces, por más de que nuestras manos son similares a los chimpancés, nuestras manos son más especializadas porque nuestras tareas a lo largo de los años implicó que fuera así. Es decir, las actividades que desarrollamos hizo que nuestros organismos se adaptaran y cambiaran para lograr sobrevivir. Y como logramos sobrevivir, pues fuimos la especie que logró evolucionar sobre las especies anteriores. Siguiente idea. Sabemos que nuestro linaje se separó hace entre 5 y 7 millones de años. Y existen varios aspirantes a ocupar el homínido más antiguo. ¿Qué quiere decir un homínido, chicos? Angeli, David o Dani, por favor busquen ustedes ahí en internet qué es un homínido y por favor me lo leen. Gracias. Profe, ya. Cuéntame, con tus palabras lo que hayas entendido. ¿Listo? ¿Qué es un homínido? La noción del hominio está
vinculada en la evolución del ser humano. El término se utiliza para nombrar al ejemplar que pertenece al orden de los principiantes superiores que tiene el ser humano como la única especie que sobrevive. Listo. ¿Qué encontraste tú, David? Si pensamos en el humano desde el punto de vista de zoología, el hombre es un mamífero que se encuentra dentro del orden de los primates. El orden de los primates se divide en dos grupos o subórdenes, los prosimios y los tropoideos. En el, en el Espérame, David, espérame. Espera, te interrumpo. Aló. Hola, Juanita, buenos días. Estoy en clase. Cuéntame rapidísimo. Sí. ¿Me haces un favor? Porfa, le envían un correíto a la profe contándole la situación, por si ella está haciendo clase, entonces para que sepa que ustedes estuvieron y así poderles tomar la asistencia. Ah, ok, bueno, entonces, ¿y qué profesora es? Ok, ya le escribo a la profe, ¿listo? Bueno, te escuchaba, David, qué pena contigo. En el suborden de los artropoideos aparecen diversas familias de monos y una de ellas es la familia de los hominoideos, que a su vez incluye varias subfamilias, siendo una de los homínidos, que es la rama evolutiva que conduce al ser actual, el Homo sapiens. Listo. Sepan que, como decíamos, la palabra primate quiere decir que somos primos y tenemos ancestros comunes con más de 8 especies. Pero la palabra homínidos nos distingue porque la palabra homínidos se refiere a esas especies que logran caminar de manera erguida. ¿Qué quiere decir de manera erguida? Que logran levantarse sobre sus dos pies. ¿Sí? De hecho, ese fue uno de los cambios fundamentales para que nosotros lográramos evolucionar. ¿Y por qué lograríamos levantarnos y caminar solo sobre dos extremidades? Porque las otras dos extremidades, es decir, nuestras manos, las teníamos que utilizar para otras actividades más allá de caminar. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los gorilas, de los chimpancés, junto con nosotros, el resto de mamíferos caminan sobre cuatro piernas, ¿cierto? Y sobre cuatro patas, como se dice. Y las cuatro patas las utilizan de manera indefinida. Es decir, ellos pueden apoyarse en las dos de adelante o pueden apoyarse en las dos de atrás, pero nosotros utilizamos nuestras dos extremidades inferiores, es decir, nuestros dos pies los utilizamos para caminar, solamente para caminar. Y las manos las utilizamos para agarrar objetos, para fabricar herramientas, ¿sí? Y esto nos dio el salto, esto nos dio uno de los saltos más importantes, porque es que cuando empezamos a utilizar nuestras manos, nosotros empezamos a construir herramientas. Y cuando empezamos a construir herramientas, esto hace que nuestro cerebro complejice la actividad racional, es decir, que nuestros pensamientos sean más complejos, hasta el punto que nuestra evolución hizo que estos pensamientos, que estas vivencias, que estas experiencias quedaran registradas a partir de pinturas, hizo incluso que nosotros creáramos un lenguaje de símbolos para poder comunicarnos entre nosotros, y esto es algo que ninguna otra especie tiene.
Entonces, eso es importante, saber que somos homínidos, es decir, que somos una especie de primates, pero somos una especie de primates que tienen la capacidad de caminar de forma erguida, es decir, de forma recta, caminar sobre dos patas, sobre dos extremidades. Y finalmente, nuestro ancestro más antiguo es el Australopithecus. Eh, esta especie desapareció. ¿Y por qué desapareció? Justamente porque nosotros tenemos y hacemos parte de una evolución constante. Y otra vez repito eso. ¿Qué es esa evolución constante? Que las especies se logren adaptar y logren sobrevivir a esos cambios. Evidentemente, el Australopithecus no sobrevivió, pero hagan de cuenta que fue el abuelo, uno de nuestros abuelos. Y como fue uno de nuestros abuelos, pues dejó hijos. Y ahí empieza nuestra fase de evolución. Chicos, ¿hasta ahí hay preguntas? Dani, sí, Dani, David, Angeli, ¿tienen preguntas? Angeli, te escucho. Profe, ¿es verdad que los hombres y las mujeres vivieron separados? No, mi vida. Esto no pudo ser verdad por la sencilla razón en que para nosotros podernos reproducir, pues necesitábamos convivir con las mujeres. De hecho, uno de los factores fundamentales de nosotros como primates y de nosotros como homínidos es que siempre hemos vivido en manada. Bueno, luego cambiamos ese concepto por familias o clanes o aldeas, pero esto, o sea, estos fueron conceptos que fueron avanzando conforme a nuestra evolución, pero inicialmente nosotros vivíamos en manadas, como lo hacen los mamíferos, como lo hacen los leones, como lo hacen los animales. Y vivíamos en manada porque primero nos reconocíamos como iguales y segundo, pues porque necesitábamos de la especie no, sino del papel de la mujer, más bien no de la mujer, sino de la hembra, por decirlo así. De una hembra que nos permitiese al macho reproducirse. Luego, en comunidad, pues nos dimos cuenta que las mujeres eh, en para nuestra especie significan algo más allá de simplemente reproducirnos, a diferencia de los animales. Y una de las cosas fundamentales para nuestra evolución, eh, el fuego, ¿sí? Si ustedes en esta de tarea, ustedes van a tener que realizar esta lectura, Evolución humana, guía para entender a los homínidos. En esta lectura se van a dar cuenta ustedes cuáles fueron los cambios entre ancestros que nos permitieron evolucionar, es decir, dar ese salto entre uno y otro ancestro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta lo difícil de hacer una clase solamente con 3? Sí, profe. Entonces, chicos, ahí en el mismo cuaderno vamos a seguir tomando apuntes y estos apuntes tienen que ver con algo que yo quiero que ustedes entiendan. Y es que yo sé que, por ejemplo, ustedes esto lo han visto. Chicos, permítanme un minutico, le escribo a una profesora que es que me llamaron de mi curso que no han podido entrar a la clase. Permítanme un minutico, si quieren vayan leyendo lo que está ahí en la pantalla.
Profe, cuando se corte la llamada volvemos a marcar. Solamente nos quedan 6 minutos. No, mi amor, no, ahí estamos bien de tiempo. ¿Listo? Listo. Entonces, ustedes van a encontrar que esto de la teoría de la evolución y el origen del ser humano tiene como tres explicaciones. Más allá de tres explicaciones es que es abordado desde tres disciplinas, desde tres áreas o en términos más fáciles para ustedes, tres asignaturas. Por un lado la biología o las ciencias naturales, por otro lado la religión y por otro lado las ciencias sociales. Eh, Cuando yo le pedí el favor a la profesora Viviana que les hablara un poco de la relación que existe entre la teoría de la evolución y la religión. Y ella les puede dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Es decir, el Papa y varios religiosos han aceptado la teoría de la evolución porque no es simplemente algo en lo que uno puede creer o no. ¿Por qué? Porque existe evidencia, es decir, existen registros que nos permiten comprobar que ha sido así, que nosotros tenemos ancestros comunes, que nosotros hemos evolucionado y que no venimos de la costilla de Eva ni fuimos creados en un séptimo día. Vuelvo a repetir, esto es una noción religiosa que nos afirma nuestra fe y que nos permite creer en Dios, más no es la explicación de cómo es nuestro origen. Y les decía, entonces, las ciencias naturales se van a enfocar en los cambios biológicos y nosotros desde las ciencias sociales nos vamos a enfocar en los cambios culturales para poder llegar a ser lo que somos como especie. Y el punto de partida en ese cambio evolutivo es el trabajo. Entonces, por favor, ya para ir concluyendo, busquen rápidamente qué es el trabajo, o más bien, Dani, por favor, léeme lo que dice en la pizarra. Activa tu micrófono, mi amor, porque no te estamos escuchando. El trabajo como punto de partida es el cambio evolutivo, actividad por la que el ser humano para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Hasta ahí. Entonces, el trabajo no es una actividad que implique que a nosotros nos paguen, ¿sí? O sea, sáquense de la mente eso. O sea, trabajar no es que a nosotros nos paguen. Trabajar es que nosotros logremos satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales a partir de las actividades que desarrollemos, a partir de actividades que logren transformar, por ejemplo, la materia prima. ¿Qué es la materia prima? Si nosotros nos remontamos a millones de años atrás, podremos encontrar que una piedra es una herramienta, es una materia prima. Y la actividad que nosotros desarrollamos con esa piedra es sacarle filo para poder utilizarla como lanza. Lanza que utilizamos
para poder defendernos o para poder cazar. Y cuando hicimos esa actividad, vuelvo al ejemplo de la mano, nosotros vimos que la mano no simplemente era para caminar, sino era para coger esos objetos, y por eso nuestro cambio en las manos, junto a otros cambios que más hicimos. Chicos, entonces, la tarea, cópienla rápido que se nos acaba el tiempo. Ya la copié, profe. Rápido, chicos. Profe, yo copié todo eso y lo anterior. Listo, muy bien. Entonces, a partir de la lectura, ¿cuál fue el proceso de evolución del ser humano? Escribir estos ancestros y una característica de cada uno. ¿Cuál lectura? La que está acá. Evolución humana, guía para entender los homínidos. ¿Listo, chicos? Y nos vemos la próxima clase. Le comentan a sus compañeros que esta clase quedó grabada y la voy a subir, y que estoy muy molesto porque ellos no hayan llegado a clase. ¿Listo? Nos vemos. Profe, ¿y los ancestros? ¿Cómo así los ancestros, mi vida? O sea, ¿La tarea?